senadores por cada entidad federativa, uno de los cuales se otorgaba a la primera minoría. Asimismo, con respecto de la Cámara de Diputados, se eliminó la cláusula de gobernabilidad y se estableció un número máximo de curules para un partido político. 300 diputados y se obtenía una proporción de votos igual o menor al 60% y 315 curules si rebasaba el 60% de los sufragios. Si se obtenía una proporción de votos no menor al 60%. Lo leí mal. En lo que hace a la calificación de los comicios, para satisfacer una añeja exigencia de la oposición, se suprimió la autocalificación, esto es el colegio electoral, y se encomendó al Tribunal Federal Electoral la calificación jurisdiccional de las elecciones de los miembros del Congreso de la Unión. Por último, en una materia que hasta entonces no había sido objeto de regulación, las reformas del 93 consagraron normas específicas en lo que hace al financiamiento de los partidos políticos, con la prohibición de algunas aportaciones y la determinación para otras de montos máximos. Estipularon la obligación de presentar al IFE un informe anual de los ingresos y gastos de los partidos y previeron la fijación por parte del IFE de topes para los gastos de las campañas electorales. Las reformas de 93 debieron representar el marco definitivo para la celebración de los comicios de 1994. Sin embargo, en enero de ese año, el levantamiento en Chiapas y 2 meses más tarde, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, obligaron a todos los partidos políticos a procurar acuerdos tendentes a reforzar la vía electoral y a rechazar la violencia como medio de acción política. Se trataba, en último término, de asegurar que las elecciones federales se desarrollaran en condiciones plenas de confiabilidad, imparcialidad y equidad. En esa dirección apuntaron las reformas constitucionales y legales aprobadas en 1994, apenas meses antes de las elecciones, por todos los partidos, incluido, esta vez sí, el PRD. En perspectiva histórica, si se dejan de lado las múltiples medidas concretas que en la emergencia política se adoptaron para alentar la confianza en el proceso electoral, de las reformas introducidas en 1994, la más trascendente fue, sin duda, la llamada ciudadanización del IFE, transformación que reforzó su autonomía frente al gobierno y los partidos políticos. Tal transformación, en esencia, se produjo mediante la decisión de privar a los representantes de los partidos del derecho a voto en los órganos colegiados del IFE y de otorgar en el Consejo General del propio instituto 6 de los 11 votos posibles a los llamados consejeros ciudadanos que deberían elegirse en la Cámara de Diputados por 2/3 partes de la votación a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. Las reformas de 94 lograron su propósito de asegurar a los ojos de partidos y ciudadanos la objetividad, legalidad y transparencia de los comicios. En las elecciones federales de agosto de ese año votaron más de 35,5 millones, el 78% del padrón, y el resultado otorgó al candidato del PRI el 50,14% de los votos, fue aceptado sin mayores impugnaciones. Sin embargo, los procesos locales encontraban manifestaciones de descontento en varias entidades de la República. Una de ellas, en donde esta contradicción fue muy enérgica, fue el estado de Tabasco. Los comicios de 1994 perfilaron, además,
el empuje creciente de los partidos que hasta entonces estaban en la oposición. De ese modo, los resultados electorales de ese año mostraron, en comparación con los comicios de 1991, una disminución significativa de aproximadamente 10 puntos porcentuales de la votación del PRI. Para el PAN, un marcado avance al obtener el 26.6% de la votación total, y para el PRD, un porcentaje de votos, el 17%, que confirmaba su consolidación como fuerza política nacional. Así se esbozaba en lo fundamental el sistema de partidos del México de fin de siglo, un sistema cada vez más competitivo que permitía a las dos principales formaciones políticas de la oposición contar, por lo que hace al PAN, con 25 senadores y 119 diputados, y por lo que toca al PRD, con 8 senadores y 71 diputados. Fue en ese contexto político que el presidente Zedillo, desde su toma de posesión, llamó a todas las fuerzas políticas a la construcción de una reforma electoral definitiva. Una reforma que, sustentada en el más amplio consenso, erradicara las suspicacias que empañaban los comicios en algunas zonas del país y las controversias sobre la legalidad electoral. Una reforma comprensiva que tratara todos los temas, incluyendo desde luego el financiamiento de partidos, los topes a gastos de campaña, el acceso a medios de comunicación y la autonomía de los órganos de la autoridad electoral. La negociación de tal reforma resultó prolongada y difícil. No fue sino hasta julio de 1996, cuando con el voto unánime de todos los diputados presentes se aprobaron las correspondientes modificaciones constitucionales, unanimidad que también se produjo en el Senado y más tarde en 27 congresos locales. La ley reglamentaria, en cambio, fue aprobada en diciembre del mismo año solamente con el voto del PRI, aunque es de resaltar que la fractura del consenso obedeció más a presiones inmediatas derivadas a luchas políticas concretas que tenían lugar en esos momentos que al contenido de las reformas. Menciono algunos de los aspectos más significativos de estas reformas. En primer lugar, con relación al Instituto Federal Electoral, se suprimió la participación y representación del Poder Ejecutivo en el Consejo General, cuya presidencia recayó en un consejero presidente, ya evitando que el secretario de Gobernación, que antes presidía el Consejo, tuviera cualquier participación. Electo por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Asimismo, en el Consejo el derecho de veto se reservó al consejero presidente y de voto a 8 consejeros electorales, electos estos últimos mediante un procedimiento igual al previsto para la designación de aquel. El derecho de voto, no de veto. O sea, solo votaba el consejero presidente y los consejeros electorales, ciudadanos. En segundo lugar, en relación al Tribunal Federal Electoral, pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación y la designación de los magistrados que lo integran se encomendó a mayoría calificada de la Cámara de Senadores, la cual debería elegirlos a ternas presentadas por la Suprema Corte. Aquí hago una descripción de las características de la reforma en lo que compete a la integración del TRIFE. En tercer lugar, con respecto a las fórmulas para la integración de las cámaras de diputados y senadores, se estableció un techo a la sobrerepresentación en la Cámara Baja, de modo que ningún partido podía tener un número de diputados mayor en 8% al porcentaje de su votación nacional. Por lo que toca al Senado, aunque se mantuvo en 128 el número de sus integrantes, se estipuló que solo se elegirían 3 en cada una de las entidades federativas, uno de los cuales sería otorgado a la primera minoría, en tanto los 32 restantes se asignarían por el principio de representación proporcional. En cuarto lugar, sobre las condiciones de una competencia equitativa, se consagró que el financiamiento público debía prevalecer sobre el de origen privado
y se definieron topes claros